tal amigos y bienvenidos a nuestro video número 2 de la reseña del estudio Economía para Todos por el autor R.C. Sproul Jr. Y en este video vamos a mirar el capítulo 1. El capítulo 1 titula Dios creó la economía, mayordomía a la imagen de Dios. Dice que este es un título poco convencional o poco común, pues afirmar que Dios creó la economía es una declaración muy fuerte. No obstante, el autor nos da en este capítulo un bosquejo de 8 partes. Estas 8 partes las vamos a ver de la siguiente manera. En la primera parte él nos da el bosquejo. Es importante tener en cuenta que este material es altamente bíblico, es justificado con pasajes bíblicos y con ejemplos extraídos de ahí. El mismo autor afirma que está feliz de afirmar de que la Biblia no es un manual de economía. Sin embargo, ya que es un libro inspirado por Dios, contiene principios y ejemplos que reflejan nuestro mundo creado y nuestra vida en sociedad y cómo funciona el orden en el mundo de acuerdo a la economía. Entonces, en este primer capítulo, para justificar que Dios es el dueño, o mejor, el creador de la economía y que es la mayordomía a la imagen de Dios, nos ofrece una lectura bíblica del capítulo número 1 y el número 2 de Génesis, y luego del Salmo 24 y del Salmo 104. Si juntamos estos pasajes podemos apreciar que todos tienen que ver con la creación de Dios y cómo el Señor diseñó todas las cosas con su magnífico poder. De allí se extrae que ya que Dios es el creador, Él tiene el poder para hacer lo que le plazca con las palabras de su boca y por lo tanto, en consecuencia, lo que Él crea se convierte en una posesión suya. Esto define el principio más básico de este capítulo, que Dios es el dueño de todo. Ya que Dios es el dueño de todo, eso es debido a que Él creó todas las cosas. Y en consecuencia, cada persona que produce algo a nivel económico, cada empresario o cada persona que inventa es dueña de aquello que produce. De allí proviene se asume, mejor dicho, que el séptimo mandamiento de no robarás presume la propiedad privada. La primera parte se convierte en los objetivos de esta lección. Podemos apreciar entonces que la parte número 1 es que el autor afirma que la economía, la define mejor dicho, es una disciplina científica que aplica a las decisiones que tenemos cada día en nuestra vida. Y de allí podemos extraer que tal como Dios creó al hombre allí en el jardín del Edén con la facultad de tomar decisiones, de hacer un ejercicio científico y poder hacer una taxonomía, es decir, evaluar los animales y de acuerdo a ello ponerles nombre, de esta forma se refleja que es un ejercicio científico de análisis, de segregación. Tomar en cuenta entonces que ese es un principio muy importante. Se ve, por ejemplo, también en la historia de Caín y Abel, cuando cada uno comienza a trabajar en la tierra con los animales, cada uno de ellos trae de su propia posesión a sacrificar delante de Dios. El autor dice también entonces que algunas personas quieren hacer ver la economía como algo complejo, algo demasiado difícil de comprender. Pero la verdad es que aún dentro de los países o grandes corporaciones, son seres humanos los que toman decisiones a diario. Y esto es importante durante este curso. La economía en ocasiones, o principalmente mejor, se reduce a las decisiones que todos los individuos toman constantemente o tomamos. Parte 1 y parte 2, ahora la parte 3, como ya lo mencioné, es que el principio más básico es que Dios creó. Dios es el dueño de todo, ya que Él tiene poder para gobernar, para crear, para hacer lo que le plazca. Esto lo hace a Él el poseedor de los cielos y de la tierra, el dueño. Y Dios creó las cosas para su propia gloria. Es decir, que Él ha diseñado un mundo y unos seres humanos para que ellos reflejen su gloria como un espejo. De la misma manera, las personas que producen algo, un bien o un servicio, lo hacen con la finalidad de ganar, de obtener provecho de ello o de obtener ganancia. De aquí que el querer obtener una ganancia no es malo. Y esto lo veremos en la próxima lección que habla del emprendimiento. Pero por el momento, dejemos en que el hecho de que cuando las personas producen, inventan o ofrecen un bien o un servicio, lo hacen con el interés no solo de servirle a otras personas, sino de ellos obtener una ganancia. Número 4,
Dios creó al hombre para reflejar su gloria. Es decir, que Dios creó al hombre que actúa con propósito, con interés personal, como lo mencioné, toma decisiones, es libre de tomar decisiones de acuerdo a las opciones que tiene y actúa de forma racional. También lo creó para que actuara debajo de su potestad, es decir, que el hombre le responde a Dios. Número 5. El hombre fue creado y puesto en el jardín con mandamientos específicos. A eso es a lo que el autor también llama, junto a otros teólogos, lo que es el mandato cultural. Y allí cita Génesis 1, 28 al 30, en donde el Señor le manda al hombre y a la mujer a fructificar, a multiplicarse, a ser fecundos y a llenar la tierra. También cuando pone Dios al hombre en Génesis 2, versículo 15, para que él labrara la tierra y la cuidara. Allí es donde podemos ver que el mandamiento de trabajar, el privilegio de trabajar y la facultad de hacerlo fueron establecidos con Dios antes de que el hombre pecara. Por tanto, el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición, algo creado por Dios. De hecho, Dios es el primer trabajador porque Él trabajó 6 días creando el cielo. Dentro del bosquejo de este capítulo se nos enseña de que el hombre fue creado para discernir la naturaleza y dominar sobre ella. Por eso el mandamiento de señorearse. No es un enseñoreamiento de un autoritarismo o de un totalitarismo, sino que es más bien autoridad bien ejercida, de dominio, de expansión. El hombre estaba supuesto a trabajar, a producir, a transformar y a expandirse al resto de la creación. Y el autor nos dice, la economía es el hombre tomando decisiones en cómo utilizar mejor sus recursos limitados con el fin de ser un buen mayordomo delante de Dios. Entonces el autor hace la conexión entre lo que es la economía y la mayordomía. Y aquí resalto algo muy importante, que él habla de recursos limitados. Esto va en contra de lo que muchos científicos afirman de que el universo es ilimitado. Sin embargo, otros autores afirman que el universo es limitado. Y bueno, solo Dios es ilimitado porque eso es un atributo divino. Pero lo interesante es que antes de que el hombre pecara, ya Dios ya le había enseñado, le había dado a entender que tiene recursos limitados. Algunos recursos son como el tiempo. Los días siempre han sido de 24 horas. Otro es de espacio. El hombre no fue creado para clonarse o multiplicarse. Otro es que también tiene recursos limitados de capital, por ejemplo de tierra. Él necesita sembrar en un lugar específico, frutas en específico y no muchas al mismo tiempo. Entonces los recursos limitados son muy importantes. Esto les lleva al hombre y es un llamado a los seres humanos a tomar decisiones con los recursos limitados que tienen. Todos tenemos que hacer eso. Cuando estamos estudiando o trabajando necesitamos decidir bien sobre el tiempo que tenemos, el dinero que tenemos, la comida que tenemos, etc. Así que los recursos son limitados desde el principio con el fin de que el hombre reconociera de que solo Dios era el dueño de las cosas y que el hombre estaba supuesto a ser un mayordomo o un administrador de las cosas. También el autor nos muestra de que las decisiones económicas no son decisiones neutrales, sino que son decisiones éticas y morales, pues los seres humanos fuimos creados como seres morales y éticos, mejor dicho. Por esta razón, las grandes corporaciones, aún países, toman decisiones económicas por entes humanos, personas falibles, igual que usted y que yo. Por eso cuando hablamos de instituciones, necesitamos recordar que estas instituciones están compuestas por seres humanos y estos seres humanos toman decisiones. Algunas veces aciertan, pero muchas veces no aciertan. Así que la economía no está desconectada de la moralidad. La forma en que la economía en el mundo funciona, en que los gobiernos o los estados se gastan los impuestos o gravan a los habitantes, siempre tendrá su dosis de moralidad, sea que se acerque a una moralidad santa o que se aleje de ella. Y eso lo podemos ver más adelante. Adicionalmente, el autor nos enseña que por medio de la geometría podemos ver como en un ejemplo en que Dios ha creado aún los elementos abstractos, así como no los podemos ver y no los podemos comprender, hay un orden creado.
y este orden creado el hombre lo materializa por medio de la construcción de puentes, edificios, casas, etc. Así que no podemos desconectar cómo funciona el mundo creado o el orden creado de la palabra de Dios. Y finalizo con esta cita del autor: a menos que los aspectos morales y éticos sean reconocidos y se actúe sobre ellos, a largo plazo una economía sana será imposible. Significa, como venía diciendo, que si desconectamos la economía de nuestra moralidad y de nuestra ética, a largo plazo no habrá una libertad económica ni una posibilidad de acumular riquezas y por extensión expandir el reino de Dios, pues habrá violencia que impida que la libertad económica sea ejecutada por los individuos. Finalmente hay unas preguntas y respuestas de aplicación que puedes ver allí en el libro. Si lo quieres descargar, hay unos ejercicios de selección múltiple, así que puedes estudiarlo en grupo, hacer una discusión, dejarlos de tarea para la próxima semana. Son algunas sugerencias que puedo dar para sacar al máximo provecho a este estudio básico de la economía. Entonces, para resumir, principio básico de por qué Dios creó la economía: es porque Él es el dueño de todo. Él creó las cosas y es el dueño de ellas. Así también nos creó a nosotros, y lo que producimos nos convierte en el dueño de esas cosas. Y como Dios es el dueño, le merece a Él que nosotros tomemos buenas decisiones, cada día decidamos mejor dentro de los recursos limitados que tenemos, con el fin de glorificarlo a Él. Y de paso, por medio de esa disciplina, nos irá mucho mejor si cada día podemos aprender a decidir mejor. Saludos, puedes dar clic aquí para ver la introducción o eventualmente podrás ver el resto de los videos. Chao.